Infolink CR. Bueno, continuando con el curso de Microsoft Azure, para esta oportunidad lo que vamos a ver es cómo desconectar un disco de una máquina virtual. Es importante que previamente hayamos hecho el laboratorio número 2. Nosotros en el laboratorio número 2 vimos cómo crear una máquina virtual, cómo agregarle un disco, cómo formatear ese disco y a ese disco crearle algunas carpetas y algunos discos. Entonces es requisito o es importante más bien que antes de ver esta lección hayan hecho el laboratorio 2 para su mejor comprensión. En este caso ya yo tengo mi máquina abierta, la que habíamos creado en el laboratorio número 2. Vean que es una máquina, un Windows 8R2, ¿verdad? Aquí vemos las características de la máquina. Y lo que les decía anteriormente, ya nosotros habíamos creado un disco y lo habíamos atachado o lo habíamos adjuntado a esta máquina. Aquí podemos ver que en la unidad Z tenemos el disco DBs y dentro del disco DBs tenemos dbs1 y tenemos un archivo txt y tenemos una carpeta db2 que también tiene un archivo txt. Entonces vamos a cerrar por acá, vamos a cerrarlo por acá, vamos a dejar esta máquina ahí, la vamos a minimizar y entonces si nos vamos a la parte de máquinas virtuales encontramos nuestro Windows Server 2008 R2-Lab2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, estando ubicados en esa máquina, vamos a irnos al botón de desatachar o desadjuntar. Vamos a pulsar clic y vean que acá nos dice el nombre de la máquina en la que estamos. Y aquí nos dice cuál disco es el que vamos a desconectar. Vean esto, acá nos aparece el nombre del disco. En esta ocasión, como solo un disco hemos creado, solo ese disco nos va a aparecer. Pero si tenemos duda de cuál disco es el que vamos a desconectar, podemos ver la numeración del disco. Vean que esta termina en 395. Si tuviéramos dudas, vamos a cerrar por acá, nos vamos a ir al botón de disco y vean que en el botón de disco nos encontramos con los discos que ya nosotros hemos creado. Entonces, si vemos por acá, aquí se encuentra el disco del Windows Server 2008 R2 Lab 2. Vean que aquí este disco termina en 395 y vean que en el host caché dice ninguno. En el laboratorio número 2 habíamos dicho que cuando creáramos ese disco le pusiéramos en el host caché ninguno. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Aquí estamos viendo los otros discos que hemos creado en alguna oportunidad o bien los que se crean automáticamente cuando hacemos alguna máquina virtual. Por ejemplo, habíamos creado una máquina virtual en el laboratorio 1 que se llamaba Windows Server 2002 12R2. Aquí vean que está creado un disco, ¿verdad? Este disco le hemos puesto un nombre de disco 1, veanlo acá, aquí dice disco 1, y por acá estos discos que dicen read and write son discos que automáticamente se hacen cuando creamos la máquina, al igual que este. Este disco se hizo automáticamente cuando creamos la máquina virtual. Entonces, este va a ser el disco, el terminado en 395 que vamos a quitar. Entonces, vamos a irnos de nuevo a instancias. ¿Okay? Vamos a decirle desatachar. Nos dice el nombre de la máquina, es efectivamente esa. Y le vamos a decir que efectivamente ese es el disco que queremos quitar. Vamos a darle clic en el botón de OK o en el check y vean que va a empezar a correr una actualización a esa máquina donde va a empezar a quitar el disco. ¿Por qué a veces es importante quitar los discos? Bueno, puede ser de que ese disco nos sirva para atacharlo a otra máquina. Vean que aquí ya dice que la máquina está corriendo y que ya se
completó el proceso satisfactoriamente. Si vamos a la parte de notificaciones, vemos que dice que se hizo satisfactoriamente. Si yo regreso a la máquina, vea que aquí estamos en la máquina, en el Windows 2008 R2, y me voy a la parte de discos, vean que ya aquí el disco no está, ¿ok? Ya quitamos ese disco de ahí, ¿ok? Vamos a cerrar, vamos a minimizar nuestra máquina, y este es el módulo, o esta es la forma en que nosotros podemos quitar un disco. Ahora bien, cuando nosotros quitamos o desatachamos un disco, el disco no se borra. Si nosotros vamos a la parte de storage y nos vamos a la parte de donde estamos guardando toda nuestra información, que sería en el storage info, pues con la que hemos venido trabajando, vean que aquí está el botón de contenedores. Entonces, si nos vamos a la parte de contenedores, ahí van a estar todos nuestros VHDs que hemos creado en ese sitio de almacenamiento. Entonces voy a darle clic a donde dice VHDs y aquí se me va a mostrar los diferentes discos. Por ejemplo, vean que aquí está la opción de los discos, tanto como en el status como el disco. Entonces, por ejemplo, este es el disco del Windows Server 2012 R2, Lab 1, ese es el status, y por acá arriba nos vamos a encontrar con propiamente el disco duro, el disco que tiene extensión, el disco virtual, perdón, que tiene extensión VHD, ¿ok? También habíamos creado una máquina de Windows 8, ¿verdad? Un server, Windows Server 2008. Acá está, aquí está el status. Y por acá podríamos ver el disco que habíamos creado. También habíamos creado un servidor de Ubuntu. Pues bueno, aquí está también el status, ¿verdad? Eh, del, de la máquina de Ubuntu. Entonces, este disco 1 fue el que creamos en el laboratorio número 1, cuando hicimos la primera máquina virtual, y vean que nuestro disco que le habíamos puesto DBs, vean que aquí se encuentra. Entonces, este disco nosotros perfectamente luego lo podríamos utilizar para pegarlo o adjuntarlo a otra máquina virtual. Puede hacer que en ese disco nosotros guardemos algún tipo de información que necesitemos pegar en otra máquina y bueno, podríamos adjuntarlo. Así que esta es la parte, o esta es la lección donde vemos cómo desatachar un disco de una máquina virtual.